Bueno, yo me llamo Viviana Salles, soy alumna de doctorado en la Universidad de Maryland y trabajo con Matt Hansen. Lamento mucho que el almuerzo ha sido reemplazado por mi presentación. Sé que todos están sufriendo, pero veremos. La otra cosa es que también me han dado una hora para hablar y les mencionaba a los compañeros de México que la única otra vez que tengo que hablar una hora ha sido para quejarme de alguna cosa, así que veremos cómo va esto. Les voy a hablar un poco acerca del mapeo, las metodologías que utilizamos para el mapeo de cobertura de clases, de cobertura de tierras en la Universidad de Maryland, y después les voy a hablar un poco del prototipo de el mapeo de las clases IPCC que estamos trabajando con Colombia. Para empezar, siempre hacemos hincapié sobre la importancia del archivo Landsat, que es abierto y gratuito, ya que todo el monitoreo que nosotros hacemos es a través de datos Landsat. Es realmente importante tener este registro histórico que nos permite obtener tendencias a largo plazo acerca de las tendencias de cambios de coberturas de tierra, y lo cual nos informa acerca de la efectividad de las políticas públicas del recurso del manejo de recursos naturales. Landsat es el archivo primordial, pero ahora también estamos aumentando Sentinel-2, así que con eso ya vamos a tener muchos más datos con los cuales vamos a empezar a trabajar. Trabajamos en la escala global, tratamos de producir datos espaciotemporales consistentes y gracias a esto obtenemos productos a nivel global de pérdida y ganancia de árboles, y también podemos mostrar estas tendencias a través del tiempo. Las tendencias son realmente primordiales para nosotros y no se trata necesariamente de las tendencias en una clase general como la cobertura arbórea, sino de las tendencias dentro de ciertos tipos de bosques. Una de las críticas de este mapa es que muestra solamente la pérdida biofísica de la cubierta forestal, y entendemos que hay que agregar un contexto a esta pérdida porque no todas las pérdidas de diferentes tipos de bosques son iguales. Así que el objetivo es agregar una clase temática por encima de esta cubierta biofísica, digamos, y una clase temática más precisa que nos va a ayudar a comprobar si es que nuestras políticas públicas tienen efecto o no. Okay. Cuando usamos datos satelitales, estamos en el nivel de la cobertura biofísica, como les decía. Entonces, cuando estamos tratando de llegar hacia el uso de la Tierra, es más difícil hacerlo usando los datos satelitales, ya que obviamente los datos satelitales no ven el uso de la Tierra, solamente ven la cobertura. Entonces, hay ciertas clases que podemos mapear fácilmente, por ejemplo, los árboles, eso el satélite lo ve. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una plantación es un uso de tierra. Y para nosotros, del punto de vista del satélite, eso solamente es un árbol. Entonces, para llegar hacia el uso, necesitamos aumentar información adicional. Entonces, por ejemplo, con el tema de las plantaciones, podríamos ver el dominio temporal. Entonces, si es que el árbol viene y va y viene y va con cierta frecuencia temporal, entonces podemos decir, bueno, eso es una plantación. Pero entonces ya no estamos en un contexto tan general, sino empezamos a entrar en temas más específicos, necesitamos más datos y ya no usamos los insumos genéricos, digamos. Hay otras clases que simplemente no vamos a poder llegar a mapear y usamos mucho la metodología del muestreo, es algo que hemos estado desarrollando más y más. Entonces, ciertas cosas, por ejemplo, otra de las plantaciones, nosotros, del punto de vista del satélite, se ve como un árbol, pero cuando uno ve en Google Earth, por ejemplo, una plantación, es muy obvio para nosotros reconocer que es una plantación. Entonces, eso ya se hace al nivel del muestreo, puedes separar esa clase de la clase del árbol. Y finalmente, mientras vamos de la escala global a la escala regional, los algoritmos ya no pueden ser extrapolados de la misma manera. Entonces, por ejemplo,
si hablamos del tema bosques, el bosque es bosque en cualquier lado, o sea, perdón, árboles. Los árboles son árboles en cualquier lado, entonces podemos mapear esos fácilmente usando un solo algoritmo a nivel global, pero si digamos estamos hablando de la soya, que la soya es algo que tiene una señal distintiva, así que sí podemos mapearlo, pero dado los calendarios de cultivos que son diferentes en diferentes lugares y la intensividad, digamos, la intensidad con la cual se hace el cultivo, eso hace que un algoritmo, digamos, que se use en Estados Unidos no va a ser usable en Bolivia, por ejemplo. Entonces, mientras vamos del aspecto biofísico hacia el aspecto de uso, hay varias cosas que tenemos que considerar. Esto lamentablemente se ve muy mal aquí, pero bueno, esa es la jerarquía. Mientras vamos de arriba abajo, vamos del aspecto biofísico hacia los usos de la tierra. Entonces, tenemos, por ejemplo, la vegetación o el suelo desnudo, que es la cosa más básica, y después podemos ir bajando hacia bosques o agricultura, el tipo de agricultura, pastizales, plantaciones, diferentes cosas. Entonces, mientras vamos de arriba abajo, vamos de lo biofísico al uso, y mientras vamos al mismo tiempo podemos ir pensando en esto en términos de mapear hacia ir haciendo las muestras, el análisis de muestras. Entonces hay ciertas cosas que podemos mapear, por ejemplo, la tall vegetation, o sea, la vegetación alta, que es básicamente la cobertura arbórea. Entonces eso podemos hacer un mapa a partir del satélite y después, gracias a las muestras, podemos ir desagregando en diferentes tipos de resultados finales, digamos, de la deforestación. A ver. Bueno, entonces pasamos con este tema de los aspectos biofísicos. Una cosa muy importante es esto de la cobertura arbórea. Entonces tenemos este tema a nivel global de 0 a 100% cobertura arbórea y del 0 al 100% la altura de los árboles. Estos son prácticamente clasificadores. Entonces no nos interesa mapear el tema bosque directamente como clase, sino mapeamos los clasificadores y ajustamos los umbrales de tal manera de que lleguemos a la definición de bosque que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, aquí, si es que elegimos el umbral de 5 metros de altura para los árboles, vemos la gradación de la cobertura arbórea. Y si decimos 80% de cobertura y 5 metros es nuestra definición de bosque, entonces esto es el bosque a nivel global. Si decimos 60%, vemos que va aumentando el área, 40% y 20%. Entonces, dependiendo del umbral, podemos obtener diferentes áreas y diferentes definiciones del bosque. Y hay que pensar qué cosas queremos que estén incluidas y qué cosas no queremos que estén incluidas. Ok, vamos a pasar un poco a un ejemplo más específico dentro de un país. Elegimos Brasil porque es un gran ejemplo. Dentro de Brasil tenemos el ejemplo de 0 a 100% cobertura arbórea y dependiendo del umbral que elijamos, como les decía, va a variar el área de cobertura de bosque a nivel nacional. Entonces, aquí, si decimos 60% es nuestro umbral, la mitad de Brasil está cubierto de bosque. Si decimos 10%, 2/3 del país está cubierto de bosque. Entonces, el área realmente varía de manera significativa. Pero esos son solamente los aspectos biofísicos que les estaba mencionando. Por encima de esto, o sea, gracias a esto logras llegar a una clase más distintiva que es, en este caso, bosque primario, digamos, bosque natural, más de 60% de cobertura y que no ha sido perturbado. Esta es una clase adicional que se mapea más o menos al interior de los parámetros que han sido definidos, digamos, los umbrales que ustedes han definido de altura y de cobertura. Dentro de eso mapean esta otra clase que es el bosque primario. Y este es el que realmente nos importa porque es el de alto valor de conservación. Entonces, cuando
vemos las pérdidas al interior del azul, esa es esa es la clase que nos interesa conservar y las políticas públicas están desarrolladas para intervenir en ese tipo de cambio. Vemos las tendencias, y las tendencias, como les decía, si ven dentro de todo tipo de bosque, de cobertura arbórea, perdón, tenemos una tendencia, pero si vemos solamente dentro de esa clase azul, esa es la tendencia que nos importa más. Este es el contexto adicional que estamos agregando y vemos que aquí el ejemplo de Brasil, que hay una gran disminución de la tasa de deforestación a partir del 2004. Esto es un ejemplo, es como una prueba de la efectividad de las políticas públicas en Brasil. Tenemos esto al nivel de los países tropicales que tienen la mayor cantidad de bosques tropicales, digamos. En Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia. Y para estos tres países hemos mapeado el bosque primario, digamos, y vemos las tendencias al interior de cada una de estas. Esta es la tendencia bruta y esta es dentro de el tipo de bosque que realmente nos interesa. Y aquí hay unas tendencias bastante interesantes. Vemos Brasil realmente es remarcable cómo ha bajado la tasa de deforestación, y Indonesia, que es un país que de hecho desde el principio tenía mucho menos bosque que Brasil o el Congo, tiene una tasa de deforestación hacia el final del periodo que es bastante similar a la de Brasil, lo cual es realmente impresionante porque están deforestando muy rápidamente. En el Congo también se aproxima hacia las tasas de deforestación de los otros dos países, lo cual también es sorprendente porque en el Congo hay una actividad mucho más de pequeña escala de agricultores que están tratando, o sea, gente tratando de alimentarse a sí misma. Es un país de 80 millones de personas y no hay actividad agroindustrial. O sea, que esto es realmente la gente que está deforestando para alimentarse a sí misma y llega a niveles comparables con, digamos, el aceite de palma en Indonesia, lo cual es sorprendente. Ok, entonces hablamos de todo este tipo de el mapeo de bosque que se define según ciertos aspectos biofísicos, y después podemos aumentar estos tipos más específicos de bosque, pero básicamente la idea del mapeo ahora es solamente para crear los estratos, para hacer un muestreo estadístico y después hacer un análisis de las muestras. Entonces, pasamos del mapeo, hacemos la estratificación, lanzamos las muestras, analizamos las muestras y obtenemos lo más importante, el área y la incertidumbre del área de las diferentes clases. Y a través del mapeo podemos ir aumentando diferentes temas más interesantes y mucho más precisos que no llegamos a ver con los satélites. Entonces, bueno, la idea aquí es que el mapa sirve para hacer una estratificación que nos va a llegar a dar una mucha mayor eficiencia del análisis de muestras. Entonces, si es que usamos una muestra simple aleatoria, necesitamos 520 muestras para llegar a un cierto nivel de incertidumbre, mientras que si tenemos una estratificación que es más o menos buena, con solo 55 muestras llegamos a ese mismo nivel. Entonces, realmente nos ayuda con la eficiencia del muestreo. Y en general las clases que nos interesan monitorear son clases que son pequeñas en área. Por ejemplo, las perturbaciones del bosque son áreas muy pequeñas. Si hacemos un mapeo, un muestreo aleatorio, es muy probable que no vamos a obtener ninguna muestra al interior de un área perturbada. Entonces, por eso es que necesitamos hacer el mapa para indicar dónde tenemos que tener las muestras. Entonces, si aquí, por ejemplo, dicen, esta es mi área perturbada, lo que hacemos después es aumentar un buffer alrededor dependiendo de lo que estemos mapeando, pueden ser 2 píxeles, 1 píxel o 5 píxeles, dependiendo de lo que estés haciendo.
Y esto hacemos muestras al exterior, muestras al interior y muestras al interior del buffer. Y el buffer nos ayuda a identificar los falsos negativos. Entonces, es muy importante para llegar a tener estimaciones más precisas. Entonces, así es que llegamos a tener estas tendencias que son, ya no son basadas en el mapa, sino son basadas directamente en las muestras. Aquí hay la comparación entre las tendencias obtenidas del mapa y las tendencias obtenidas a base del análisis de muestras. Las líneas gruesas son las muestras y las líneas delgadas son el mapa. Vemos que en general, digamos, el mapa te da una bastante buena indicación de cómo son las tendencias. No es pésimo nuestro mapa, pero consistentemente estamos subestimando el área de deforestación de bosques primarios. Y eso no es bueno, eso significa que nuestro mapa está sesgado. Entonces, cuando usamos el muestreo estratificado, logramos obtener áreas, tendencias a través del tiempo que no están sesgadas y conocemos la incertidumbre de estas estimaciones, que eso también es muy importante. Volvemos a esto. Ok. Entonces, aquí vamos a entrar un poco más con detalle al tema de el bosque y lo que nos agrega, digamos, hacer el ejercicio del muestreo, que es, gracias. Aquí mapeamos solamente una clase, pérdida de bosques, de cobertura arbórea, perdón, siempre me confundo con los términos. Y a partir del muestreo podemos determinar si es que esa clase después se ha convertido, digamos, en plantaciones, en agricultura, en pastizales o en infraestructura. Ok, este es un ejemplo para África Central. La clase roja es lo que, como les decía, pérdida en cobertura arbórea. Y aquí son las muestras. Hemos hecho 10.000 muestras para este ejemplo. Y en los diferentes colores son los diferentes tipos de bosques. Entonces, para cada muestra tú puedes decir esto es bosque primario, bosque secundario, lo que sea. Después, el año de la pérdida. Entonces, a través de esto logramos obtener las tendencias. Y cuál es el resultado final. Entonces, a qué se ha convertido el bosque. Y este ejemplo es muy interesante porque a pesar de que no es un mapa, digamos, espacialmente explícito, pero la cantidad de muestras es tan densa que logramos ver ciertas cosas geográficas dentro de esto sin tener un mapa. Entonces, aquí ven, esta es la República Democrática del Congo y ven que está muy dominada por el color verde. Eso es lo que les decía, la deforestación de pequeña escala de familias que talan árboles para hacer sus propios cultivos. Mientras, si nos vamos hacia el oeste, digamos, vemos que hay mucho más morado. Eso es la deforestación a causa de la extracción de árboles. ¿Cómo se dice? La tala de árboles para madera, no me acuerdo, hay un término para eso, pero no me acuerdo. Y en azul, aquí, ven en la costa, eso es la deforestación para actividad agroindustrial. Entonces, eso es nuevas plantaciones de palma. Entonces, vemos cómo los países, ya, o sea, esto no son cálculos finales ni nada, eso solamente las muestras, pues tan denso que podemos ver que hay cierto aspecto geográfico que obtenemos simplemente viendo las muestras. Bueno, a partir de eso obtenemos las áreas de cada una de estas cosas, podemos ver qué tipo de bosque se ha convertido a qué tipo de cobertura o uso de la tierra y todas estas son estimaciones que son estadísticamente válidas y tenemos incertidumbre para cada una de las clases. Así se ve más o menos una plantilla para el análisis de muestras. Tenemos, realmente no se ve muy bien, pero los imágenes Landsat a través del tiempo. Tenemos series de tiempo de cobertura arbórea y de NDVI. Y Google Earth también que nos ayuda. Y aquí pueden ver la persona, el analista, digamos, pone
el año del cambio, qué tipo de bosque era, a qué se ha convertido. Lo que nosotros queramos ver, digamos, podemos meterlo allá adentro. Y una cosa que vale resaltar aquí es que no es que estamos diciendo, ok, mapear tal cosa es demasiado difícil, así que vamos a tomar el camino fácil y vamos a hacer un análisis de muestras. No es así. Hacer el análisis de muestras es sumamente complicado. Realmente requiere gente que tenga experiencia con la fotointerpretación. Es algo, y si es que conoces el terreno y más o menos el tipo de dinámicas que hay en el país, eso también ayuda muchísimo. Entonces, no es algo que puedes decir, bueno, tengo 10,000 muestras, voy a contratar a 100 personas y ellos van a hacer el trabajo en 3 semanas. No, realmente es algo que tienes que dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia, y siempre hay un experto que sabe mucho más que todos los demás y su palabra cuenta más. No importa si 9 personas están de acuerdo que esto es, qué sé yo, agricultura, si el experto dice, no, esto es minería, va lo que diga el experto. Siempre es así. Ok. Este es otra vez el mismo tipo de estudio, pero para Brasil. Mapeamos una sola cosa, pérdida en cobertura arbórea, y a partir de eso tenemos tendencias a través del tiempo de qué tipo de bosque se ha convertido en qué tipo de cosa. Entonces, es un estudio muy detallado y pueden ver aquí que las barras de la incertidumbre son bastante pequeñas, lo cual nos indica que la tendencia es una tendencia real, que realmente eso es lo que ha sucedido. Y otra vez vemos el ejemplo de la disminución de la tasa de deforestación en Brasil. Y este es un estudio que ha salido este año y les invito a que lo lean porque eso van a poder entender un poco mejor acerca del tema del muestreo y de la cantidad de detalles y de temas mucho más específicos que pueden obtener a través de este análisis de muestras. Ok, esto sí no se ve nada. Esto otra vez en el tema de Brasil, pues estamos entrando más hacia la clase de agricultura, digamos, cultivos. Entonces, este es un estudio acerca de la expansión de cultivos en Brasil y ven en verde es la clase de cultivos permanentes y esta clase que no sé si logran ver que está en rosado es bosques convertidos en nuevos cultivos. Y eso se puede desagregar en términos de, en años, digamos, en término temporal, y obtenemos este mapa de aquí que no ven nada, pero aquí hay una parte roja que es la conversión de bosques a cultivos a principio del periodo de tiempo, entonces 2000 al 2005 más o menos, y en azul verde aquí ven del 2005 al 2014 la pérdida de bosques y conversión a cultivos. Esto lo que indica es más o menos de que en Brasil han habido todas estas políticas públicas para proteger el bosque y se ha protegido muy bien acá, pero después hay una migración, digamos, de la expansión agrícola hacia el área de la nueva frontera agrícola de Mato Piba se llama. Entonces, en áreas de sabana, bueno, bosque no tropical, digamos. A través de el muestreo, otra vez, obtenemos áreas para el área de cultivos y área de expansión de cultivos a través de las muestras y también podemos ver los nuevos cultivos si se han convertido de bosque o de pastizales. Entonces, por ejemplo, aquí abajo en azul es la conversión de pastizales hacia cultivos y vemos cómo a partir de más o menos el 2005 aumenta significativamente la conversión de pastizales a cultivos, lo cual muestra que la gente ya no podía deforestar para crear nuevos campos de soya, entonces reciclan los pastizales para expandir el área agrícola. Y todo esto es a base de las muestras. Más específico, podemos entrar más dentro del tema de los cultivos a el tipo de cultivo. Esto es un análisis de mapeo de soya para Estados Unidos. Entonces, la soya es un tema interesante porque está más o menos a la mitad del uso y de cobertura y tiene una señal distintiva que logramos ver
del satélite, pero se necesita tener muy buenos datos de entrenamiento. Lo que hacemos aquí es que hacemos un mapa, le decimos histórico a corto plazo. Entonces, básicamente, este es un mapa de más o menos del 2015 de la soya en Estados Unidos y viene en más o menos la densidad de soya y tenemos una estratificación de 2 etapas. Tenemos bloques y al interior de cada bloque tenemos muestras. Entonces, son 2 etapas de muestreo. Y cuando ya estamos hablando de temas tan específicos, ni siquiera Google Earth nos va a ayudar a decir si esto es soya o si es maíz, por ejemplo. Imposible. Entonces vamos al campo. Y hacemos la recolección de datos in situ. Y básicamente en 4 semanas, 2 vehículos, 15,000 millas, obtenemos un resultado que está entre 1 y 2% del resultado oficial de soya de Estados Unidos para el año actual. Lo cual las estimaciones de Estados Unidos son muy buenas, entonces es una buena referencia de la exactitud del área obtenida a través de este estudio. Y lo que es interesante después es que ya sabemos cuál es el área y después podemos hacer un mapa de soya en el cual el área sea exactamente igual al área obtenida a través del muestreo. Entonces aquí el área de este mapa de soya es la misma área que hemos obtenido aquí a través del análisis de muestras. Entonces, así le quitamos el sesgo al mapa, digamos. El mismo estudio se hizo para el hemisferio sur de Sudamérica, para soya. Hacemos un mapa del año pasado y este año, a principios de año, fuimos a estos lugares y bueno, más de 15,000 millas, no sabemos cuántas exactamente, pero fueron mucho más de 15,000 millas. Y obtenemos una estimación de área de 55.8 millones de hectáreas, más y menos 6.5. Este estudio todavía se está completando, ahora no tenemos los resultados finales, pero demuestra que podemos utilizar este sistema para mapear cosas que son mucho más específicas que solamente cultivo. Estamos viendo un cultivo en particular. Ok. Ahora nos estamos moviendo más allá del tema de los cultivos, vamos hacia otra clase que es el suelo desnudo. Ok, y otra vez hacemos la misma cosa que mapeamos el suelo desnudo y después a través del muestreo podemos lograr diferenciar todas estas clases diferentes. Tenemos análisis a nivel global de lo que es el suelo desnudo y esto es un trabajo hecho por otro estudiante de MAT que básicamente es un poco más complicado. Básicamente hizo 2 maneras de mapear la ganancia en suelo desnudo. Uno hizo una clasificación en el 2000, otra el 2013 y compara las 2 y obtienes un resultado de ganancia de suelos desnudos, que mucha gente hace eso para los análisis de deforestación, que dicen, ok, el 2000 tengo un mapa, el 2010 tengo otro mapa, los comparo y esa es mi deforestación. Y la otra manera de hacerlo es que mapeó la ganancia directamente como una clase. Entonces, es el análogo de mapear la deforestación directamente como clase. Y vemos que después lanzó muestras dentro de todo esto, de todo el mundo, diferenciando de si es que las 2 clasificaciones correspondían, o si era solo una, o si era solo la otra. Es un poco complicado, pero no tienen que entenderlo tanto. Lo único que tienen que entender es que el resultado muestra que cuando uno mapea la clase directamente, el resultado es mucho mejor. Obtenemos un menor error de comisión cuando hacemos el mapeo directamente de la clase a comparación de la comparación post-clasificación. Este es el resultado a nivel mundial, que también se ve muy mal, pero gracias a las muestras podemos obtener las tendencias a través del tiempo y están desagregadas por clase de uso de suelo, digamos. Entonces tenemos minería, tenemos infraestructura, tenemos áreas urbanas, qué sé yo. Entonces,
Vemos aquí, por ejemplo, en el 2008, que esto baja significativamente a causa de la crisis económica global. También podemos ver que China y Estados Unidos son realmente los líderes en este tipo de uso de tierra. Entre ellos dos solos ya tienen la mitad del mundo entero cubierto. Y en el tema de infraestructura, que es una clase específica al interior de estas barras, China tiene 7 veces la cantidad de infraestructura que Estados Unidos, lo cual es realmente impresionante. Aquí no se ve mucho, pero esto es un ejemplo de China y vemos, estas son áreas urbanas y Estados Unidos, que se ve un poco la extracción de lo que es el fracking, digamos. Bueno, entonces, más allá de todos los temas que podemos ver, el que más hemos trabajado a nivel de los países es el tema de la pérdida de bosque. Hemos trabajado con todos estos países para implementar nuestras metodologías y nuestro sistema, gracias a la colaboración con USAID y Zero Carbon. Entonces, normalmente tenemos un sistema en el que nosotros vamos al país, hacemos training ahí, después ellos vienen a la Universidad de Maryland, terminamos el training ahí y después el sistema ya es suyo y pueden continuar con eso independientemente. El siguiente proyecto que estamos trabajando con Silva Carbon es esto del mapeamiento de las clases IPCC, que estamos trabajando con Gustavo Galindo en IDEAM. Y este es un trabajo que lo hace Yamile Talero, que es otra analista en nuestro laboratorio. Entonces, volvemos otra vez al tema que ya sé que ya es muy repetitivo, pero de la definición biofísica de lo que es el bosque. Entonces, se perdió mi Colombia aquí, pero bueno, tenía una Colombia en el slide anterior que muestra del 0 al 100 la cobertura arbórea y dependiendo de el umbral que elijamos, vemos cómo va variando la cantidad de bosque dentro del país. Y esta es la clase que nos interesa, que es el bosque primario, digamos. Entonces, las pérdidas al interior del bosque primario es una de las cosas que más nos interesa, y después las tendencias dentro de esa clase, independientemente de la tendencia en la clase general definida solamente por los umbrales, digamos. El punto de todo esto obviamente es multiplicarlo por los factores de emisión y obtener las emisiones de carbono. La IPCC define las 6 clases temáticas que son bastante generales. Las clases... perdón. Las clases están todas incluidas dentro de nuestra jerarquía general, digamos, de cobertura hacia uso de la tierra, y tenemos experiencia mapeando cada una de estas independientemente. Después, cada país puede entrar y hacer su propia clasificación, buscar sus propias clases y definirlas dependiendo de qué es lo que les interesa. Lo que es importante es que las clases después tienen que poder juntarlas para crear las clases IPCC. Entonces, un ejemplo es Colombia, por ejemplo, tiene el tema de los páramos, que entra dentro de la clase de pastos en el tema IPCC, porque aquí es una clase individual. Entonces, aquí han definido 22 clases, creo que son, entre cobertura y cambio de cobertura, y lo que se ha hecho es hacer un mapa genérico de cambio de tierra a nivel nacional. Entonces, esto es el cambio de cualquier tipo de tierra a cualquier otro tipo de tierra mapeado como una clase independiente. Y a partir de esto, después podemos lanzar las muestras al interior para obtener el área de cada una de estas categorías y la incertidumbre de cada área. Entonces, esto es digamos una cosa inicial que se ha hecho, han hecho 1400 puntos que ya han analizado. La distribución está perdida en la pared, pero no importa. Gracias. Es la distribución de los puntos, de los primeros 1400 puntos,
para tener una idea más o menos de cuáles son las clases que van a ser más difíciles, cuáles van a ser más fáciles. Entonces podemos ir aumentando más muestras en las clases en las cuales la incertidumbre es demasiado grande. Entonces eso todavía se tiene que terminar. Hay muchas más muestras que tienen que hacer, pero una cosa es que como son tantas clases, el resultado final va a ser como un resumen de los 14 años. No vamos a tener tendencias a través del tiempo. Con eso de las muestras, entre más preciso queremos ser y entre más datos queremos sacar, vamos aumentando el número de muestras y realmente se pone muy difícil. Esto de analizar muestras puede tomar mucho tiempo y tienen que tener personas que sean muy pacientes porque si no van a tener problemas. Entonces eso es lo que se está haciendo ahorita en Colombia para el IPCC. Estos son un par de ejemplos de Colombia. Esto es una pérdida de bosque primario. Esto es la construcción de una carretera. Y la idea es, la idea es multiplicar por los factores de emisión y obtener las emisiones de carbono. Entonces aquí tenemos la clase general de cobertura arbórea y esta es la clase específica de bosque primario. Entonces después, a partir de esas dos podemos obtener diferentes emisiones de carbono dependiendo de si estamos viendo solamente la clase de bosque primario o la clase entera de cobertura arbórea. Esto es parte de otro paper, pero el punto de esto es que eventualmente llegar a hacer el mismo tipo de cálculo, pero con todas las demás clases del IPCC. Y ahora que estamos con Landsat 7 y 8 y Sentinel-2 que va llegando, no solamente nos va a ayudar a hacer mejores mapas, sino que ayuda muchísimo con el análisis de muestras. Tener una gran cantidad de datos y con una temporalidad bastante alta, ayuda en distinguir entre los diferentes tipos de uso y cobertura de tierra. Y para concluir solamente que hay un flujo general de trabajo que ahora estamos tratando de implementar sin importar el lugar, sin importar la escala, sin importar el tema que estamos viendo. Esto es lo que estamos trabajando. Empezamos con el mapa, la creación de un mapa de cobertura y cambio de tierra para la estratificación. Hacemos un muestreo probabilístico y interpretamos los datos de referencia para obtener la estimación de área de cobertura y uso de tierra y finalmente podemos volver al mapa y ajustar el mapa de tal manera de que el área coincida con el área que hemos creado, que hemos obtenido a partir del análisis de las muestras. Bueno, esto normalmente es una animación y es muy bonita, pero no importa. Era solamente para mostrarle que también hacemos cosas con agua que no les he podido hablar hoy día, pero hay imágenes muy bonitas y les quería mostrar ese, pero no funciona, así que ni modo. Nos quedamos en esto. Ya. Preguntas. Muy bien. Tenemos varias preguntas, creo, y tenemos como 20 minutos, así que vamos a empezar por acá. ¿César? No. ¿Quién tenía preguntas, César? Muchas gracias por tu presentación. Yo tengo un par de preguntas. La primera es relacionada con la temporalidad de las imágenes. Quisiera saber cómo hacen la estimación del promedio anual. Sé que hay cerca de 21 a 22 imágenes anuales para cada sitio. ¿Cómo hacen ese promedio para poder estimar anualmente esa superficie? Teniendo en cuenta más que nada en que existen muchos tipos de vegetación caducifolios que en realidad no van a reflejar en un año esa temporalidad. O sea, lo de la temporalidad lo hacemos si por ejemplo estamos hablando de deforestación, entonces podemos ver, ha habido un evento de deforestación, que es un evento puntual en el tiempo, entonces vemos las muestras, analizamos las imágenes Landsat, usamos las series de tiempo y el Google Earth y tratamos de identificar cuándo ha habido ese evento de deforestación. Entonces, y anotamos eso y después a partir de eso podemos hacer las tendencias de pérdidas anuales. Ok, no, me refería más que nada
O sea, ustedes hacen una estimación anual de superficie en base a las imágenes, pero ¿cuáles imágenes escogen para poder realizar ese mapeo anual? Todas las que están incluidas en un año. O sea, sí, ok. Lo que pasa es que en el sentido de que, por ejemplo, de las imágenes que tenemos de noviembre a marzo, obviamente la reflectancia va a bajar dependiendo del tipo de vegetación y va a incrementar cuando no se trata de un tipo caducifolio, cuando se trata va a aumentar y va a tener esa variación de reflectancia durante el año. Y eso quería saber, si utilizan, por ejemplo, para mapear anualmente todas las imágenes de la época seca, pues obviamente la disminución de la cobertura va a disminuir. Utilizamos métricas anuales y en general, de hecho, depende del país, porque con algunos países hay más problemas con la nubosidad y cosas así, pero en general para el mapeo anual, usas todas las imágenes disponibles para el año y si tus datos de entrenamiento son suficientemente buenos, el algoritmo logra diferenciar, o sea, no importa de que hayan épocas secas y épocas mojadas, húmedas o lo que sea, normalmente logramos identificar ese tipo de cosas. Para otros países hacemos, los mapas anuales no son realmente de un solo año, sino son una estimación, digamos, de 2 o de 3 años conjuntos. Entonces, si queremos mapear, digamos, el 2015, hacemos datos del 2014 al 2016 y tratamos de hacer una estimación de lo que es el 2015. Eso sucede en algunos países en los cuales hay demasiadas nubes como para poder tener suficientes imágenes usando solo un año. ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, súper buena. Una pregunta súper corta es si han pensado, ahora que tienen estos esfuerzos de definición biofísica del bosque a nivel mundial, si han pensado calcular la tasa de deforestación dado un umbral que los países dan. Por ejemplo, ayer Javier estaba mostrando de todos los países, Indonesia era el más estricto en términos de qué es un bosque. Eso quiere decir que puede perderse mucha cobertura forestal, pero no está considerada como bosque. Claro. Si de por sí está alta la deforestación ahí. Y uno donde es un umbral parejo para todos. Y entonces sería interesante contrastar la deforestación de acuerdo a los países y de acuerdo a un umbral lo mismo. Y la segunda, rápida, la parte que mencionas que el bosque primario es sobre lo que hay que enfocarse en las políticas públicas, me parece que es un poco delicado en países como México, donde realmente el uso del bosque por siglos ha sido algo constante, ¿no? Y donde es raro un lugar donde no exista gente. Y de hecho en tus propias gráficas muestras que la disminución en Brasil de la tasa de pérdida de bosque primario o cobertura forestal primaria sí va bajando, pero la de bosque total, pérdida, está aumentando. Igual Indonesia está aumentando. Entonces, eso habla del papel de los bosques secundarios y la oportunidad para países como nosotros de pensar en estos contextos red, de abordar degradación. Y muchísimas gracias. Sí. Ya me olvidé cuál era la primera pregunta. Sí. Ya, la primera pregunta, bueno, el mapa que tenemos ahorita en el sitio nuestro sitio de la Universidad de Maryland, y aparte también está el mismo en el Global Forest Watch, en el sitio del WRI. En ese sitio puedes entrar y puedes tú mismo variar los umbrales de, digamos, la cobertura arbórea y ver la deforestación por país. Eso es algo que, o sea, nosotros tenemos los datos ahí que todo el mundo puede accederlo y puede hacer sus propios estudios dependiendo de qué umbral deciden usar o si es que quieres usar un solo umbral para todo el mundo. Y si tienes toda la razón, o sea, no quise decir que solamente importan los bosques primarios, obviamente no, y de hecho en el ejemplo de Brasil, en el cual vemos que la expansión agrícola migra de el Amazonas, digamos, hacia el área que es más como sabana. Eso es mi tema de investigación y es algo que justamente estamos resaltando, de que se ha dejado muy de por lado la conservación de estos otros tipos de bosques y que es algo que tiene que
digamos, sería bueno que los países se pongan a pensar en estas otras cosas también. La idea es simplemente que si aumentamos un cierto contexto más allá de las definiciones biofísicas basadas en los umbrales, podemos tener tendencias que nos dan mayor indicación acerca de las políticas públicas y de cómo estamos manejando los recursos naturales. Pero tienes toda la razón de que todos los tipos de bosques son importantes. ¿Sí? Sí, Viviana, muchas gracias. Una de las muchas cosas interesantes que dijiste en la presentación es este enfoque de, bueno, la utilización de sensores remotos o cómo nos movemos de cobertura hacia uso, ¿no? Y cuando llegamos a uso, entonces utilizamos el enfoque de muestreo, no solo en la fotointerpretación visual a una mejor escala, sino en campo también. Y esto nos puede dar un poco de información sobre la política pública, ¿no? Pero no, creo que no completamente. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste respecto de que podían utilizar otras capas temáticas para vincular sus resultados con los efectos de la política pública. Por ejemplo, este desplazamiento que tú encontraste o que encontraron en Brasil, entiendo que se está disminuyendo la deforestación en bosque primario y se está desplazando hacia otro tipo de bosque, ¿no? Pero lo que quiero decirte o preguntarte es si ustedes tienen un enfoque donde incluyan estas capas temáticas u otro tipo de información estadística, socioeconómica en particular, que nos permita entonces atribuir estos cambios a política pública o incentivos económicos o incentivos de otro tipo. ¿Me explico? O sea, creo que es como ir un paso más allá. Bueno, no sé. Sí, es un tema interesante que muchas veces nos preguntan acerca de eso y la respuesta en general es que el mapeo y las estimaciones de área es difícil. Y es suficiente como para que seamos profesionales en ese tema. Así que la política siempre ha sido de que los datos están abiertos y que todo el mundo tiene acceso a los datos y ese tipo de estudio socioeconómico va más allá de lo que nosotros sabemos hacer, digamos. Entonces, todos están más que invitados de por favor hacer ese tipo de estudios, pero no es realmente el área en la que nos concentramos necesariamente. Viviana, yo te quería hacer 2 consultas rapiditas. En el caso de Brasil y en el caso de Colombia mencionaste esta capa adicional, que es la de bosque primario. Yo quería saber cómo habían determinado esa área, si era por la temporalidad de las imágenes o era un dato que el país proveía. Y la segunda pregunta era, mientras me respondes la primera me acuerdo de la segunda. Sí, por favor, prefiero así una por una porque se me olvidó. Esa es una capa que es adicional, se ha mapeado específicamente el bosque primario como clase misma. Entonces hay una persona que lo hace en el laboratorio, es el trabajo, digamos, la investigación de un analista en nuestro laboratorio, así que no sé exactamente cómo se hace, pero o sea, ella hace la fotointerpretación y tiene mucho que ver la temporalidad, o sea, ver que a través del tiempo ese bosque no se haya deforestado, pero ella también ya ha aprendido a distinguir entre diferentes tipos de bosque simplemente mirando las imágenes satelitales. O sea, ella logra ver lo que es un bosque primario y puede, con el conocimiento también contextual del país y todo eso, ella crea datos de entrenamiento y crea estas capas que son adicionales, digamos, van más allá de solamente la definición basada en los umbrales. ¿Pero está disponible para todos los países o solo estos casos puntuales? Esos 3, y eso es algo que se está trabajando ahora, va a ser publicado pronto, eso. Y la segunda pregunta entonces era, en base a las muestras, ustedes son capaces de ajustar las áreas y de estimar la incertidumbre. Y en tu último paso, mencionabas que con eso ajustaban el mapa, pero lo que yo quiero saber es si hacen un ajuste no solo en la estadística, o sea, el área, sino también a nivel espacialmente explícito. Claro, exacto. Ese es el punto. Al final vuelves al mapa y tratas de variar, digamos,
cuando haces la clasificación, cada píxel tiene más o menos una probabilidad de pertenecer o no a la clase. Entonces, digamos, si haces una clasificación de bosque, cada píxel tiene una probabilidad de 0 a 100 de ser un bosque. Entonces, lo que hacemos es, sabemos, normalmente en una clasificación normal decimos si es por encima del 50%, eso se considera bosque. Lo que hacemos ahora es, como sabemos el área, jugamos con ese porcentaje, con esa probabilidad, para llegar a un punto en el que el mapa de la misma área de la que hemos obtenido gracias a las muestras. Muchas gracias, Viviana. Yo tenía también dos preguntas. Bueno, la primera está un poco relacionada con la de ella. Bueno, de hecho voy a hacerlas al revés. La primera pregunta, te quiero pedir perdón, primero, antes de nada, porque eres la primera persona del equipo de Hansen, del equipo de Maryland, que veo en 3 semanas, que es el tiempo que ha pasado desde que un estudio en la revista Science, publicado por el equipo de Danilo, de FAO, salió. Quería preguntarte cuál es la opinión, digamos, semioficial del equipo de Hansen respecto a las ligeras desviaciones de una y otra aproximación. La aproximación de Danilo era, como la llaman, Augmented Visual Interpretation. Supongo que es un poco diferente a la vuestra, pero sé que estáis en contacto. Entonces, en todo caso, quería saber, seguro que tenéis alguna opinión ya semioficial que dar para este tipo de preguntas, ¿no? Sí, realmente lo lamento porque no tengo idea. No es mi tema lo de... ¿Estás hablando de Colombia y de las clases de cobertura en Colombia? No, estaba hablando en concreto de las discrepancias que hay, sobre todo en que ellos encuentran bosque en zonas sobre todo de Sudáfrica y del Sahel, una gran cantidad de bosque en zonas muy claras donde la vegetación normalmente pierde las hojas, etcétera, etcétera. Yeah. No sé nada del tema, la verdad, no te voy a mentir, pero o sea, en general el estudio que tenemos a nivel global, siempre hay como que hay que precisar que es un algoritmo a nivel global, entonces eso siempre tiene errores en las regiones y se pueden hacer estudios más específicos y estamos haciendo estudios más específicos. Ahora, digamos, con el tema de las muestras podemos ver cosas más detalladas, pero no sé nada acerca del tema que me mencionas. Y la segunda pregunta, que estaba relacionada con la última de Natalia, tenía que ver, bueno, es simplemente porque igual me he perdido algo o no acabo de entenderlo, pero el ajuste que hacéis del mapa respecto al sesgo potencial que habéis visto cuando hacéis el ajuste, el accuracy assessment, la evaluación de la precisión, no acabo de entenderlo porque en principio cuando se hace el accuracy assessment se hace sobre un muestreo que en principio es aleatorio sobre una serie de estratos, ¿no? Sí. Entonces las muestras son independientes. Sí. Ahora, cuando tienes que hacerlo espacialmente explícito, estás lidiando con un espacio continuo donde hay probablemente correlaciones espaciales. Entonces no acabo de entender exactamente cómo se hace ese paso. Una de las cosas que mencioné brevemente es que el accuracy assessment, que no sé cómo se dice en español, ¿alguien sabe? ¿Ah? Evaluación de incertidumbre, eso. Ya no. Es la exactitud del mapa no es algo que nos interesa tanto, la verdad. O sea, decir este mapa es 80% cierto, 85%, es como que para nosotros ya no cambia tanto las cosas, porque realmente el punto del mapa es la estratificación. Ese es el punto principal ahora en la metodología a la que estamos avanzando. Ahora, el área sí nos importa, y si el mapa está sesgado hacia subestimar o sobreestimar el área, eso nos importa más que decir que es 80 o 85% de certitud, digamos. Entonces, cuando hacemos este ajuste del mapa, ya no sabemos cuál es la certidumbre del mapa. No sé si ha aumentado o si ha disminuido, pero sabemos que ya no tiene el sesgo del área en términos de sub o sobreestimación. No quería entrar más, pero esto probablemente todavía incluye sesgos, al menos a nivel local.
Imagino que esa transformación directa de una muestra, digamos, no espacial a una muestra espacialmente explícita, yo me imagino que aún así tendrá sesgos. Claro. Entonces, me parece un ejercicio un poco peligroso hacerlo espacialmente explícito. Si lo mantienes sin transformarlo wall to wall, bien. Pero... O sea, la idea es que cuando hacemos justamente lo que le mencionaba, que la clasificación es basada en probabilidades. Entonces, no estamos aumentando áreas en lugares cualquiera, estamos aumentando áreas en los cuales, o disminuyendo área, en las cuales es más o menos probable de que exista esa área. Entonces, de esa manera, no estamos diciendo, ok, todos los polígonos de bosque se aumentan por un píxel. No es así, sino que está guiado por la probabilidad de que ese píxel sea o no la clase que nos interesa. Viviana, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo varias preguntas. En realidad. Dijo una, así que la más fácil, por favor. Una almacenada con 5 incisos. Entonces, la primera va relacionada con lo que comenta Javier. Después de que se hace este ajuste en el mapa, ¿se vuelve a realizar otra evaluación de exactitud temática para...? No. Ok. Porque, bueno, a reserva de conocer un poco más esa asignación, tengo ciertas inquietudes también. Pero no estamos diciendo tampoco que ese mapa final sea 80% de certidumbre. O sea, no decimos nada al respecto. Ok. Y la otra es, esta metodología, este enfoque, ¿con qué porcentaje de cobertura funciona mejor? Es decir, porque en el caso de México, pues tenemos porcentajes de cobertura muy bajos. ¿Trabaja bien cuando tenemos porcentajes de cobertura muy bajos? Funciona muy bien. O sea, con tal de que tu mapa sea suficientemente bueno. O sea, la idea de ir hacia el tema de las muestras, no estamos tratando de decir, bueno, nos olvidamos de los mapas, chao, nos movemos a este otro tema. Entre mejor sea tu mapa, mejor va a ser la estimación de área, menos muestras necesitas. En general es mejor para todo el sistema si es que tu mapa es bueno. Entonces, si tienes un mapa que logra identificar esas áreas pequeñas con cierto nivel de exactitud, después haces las muestras y puedes, obviamente, sí, puedes identificar cualquier tipo de dinámicas dentro de esa clase. Ok, ¿y cuál fue la unidad mínima mapeable que utilizaron para desarrollar este mapa? ¿Cuál mapa? Bueno, estos mapas de cambios. Todo lo que hacemos es a base de Landsat. Ajá. Landsat. ¿Y cuál es la unidad mínima para detectar cambio? Es 30 metros, píxel de 30 metros. 30 metros, ok. Finalmente, nada más quería consultar cuál fue el lenguaje de programación que utilizan para... ¿Para qué parte? Bueno, la parte de cambios. Para las clasificaciones es una combinación de C++ y Perl, que bueno, es un poco complicado, pero después creo que la mayoría se hace en eso, en C++ y Perl. O sea, después cuando ya hacemos, digamos, para las muestras, tenemos esas plantillas y eso lo hacemos, son como páginas web, lo hacemos en HTML, para análisis de datos, cada uno hace lo que quiere, entonces hay algunos que trabajan con Python, hay otros que hacen R, depende de cada uno. Sí. Okay. Bueno, tengo todavía otras preguntas más técnicas, pero yo creo que las podremos ver después más a detalle. Bueno, gracias. No.